Antecedentes históricos de la endodoncia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se denominaba terapia de los conductos radiculares. Bueno, en la época del empirismo, en el siglo I, en 1910, varios documentos de esta época evidencian que las enfermedades dentales eran tratadas por médicos especializados que gozaban de gran prestigio, ya que los egipcios sufrían de una variedad de padecimientos bucales. Estudios radiográficos de diferentes cráneos de momias permiten observar que las enfermedades bucales más frecuentes eran caries. En este caso, también los romanos heredaron de etruscos y griegos el arte dental que practicaban los médicos, pues no existía la odontología como profesión separada. La endodoncia fue practicada desde el siglo I, cuando Arquígenes describe por primera vez un tratamiento para la pulpitis, extirpación de la pulpa para conservar el diente. En estos primeros siglos surgió la leyenda de Apolonia, la doncella que por haberse convertido al cristianismo fue martirizada mediante la extracción de todos los dientes y quemada viva. En el México prehispánico la religión tenía gran importancia, al grado que el distinguido arqueólogo Alfonso Caso ha expresado que la existencia de un Dios giraba totalmente alrededor de la religión y no había un solo acto de la vida pública y privada que no estuviera teñido por el sentimiento religioso. La comprobación nos la da de Sahagún cuando se refiere a Zipetotec, deidad originaria de Zapotlán, Jalisco, que presidía la medicina a la vez que era la deidad de los joyeros, la diosa Centeotl o madre de los dioses, a la que rendían cultos los médicos, cirujanos, sangradores y parteros. Los teotihuacanos, por lo tanto, es de creerse que la práctica de la medicina y la odontología en México anterior a la conquista fue una combinación de magia, superstición y hechicería, ejercida por el médico que al mismo tiempo podía desempeñar las funciones de sacerdote, mago o experto botánico. Hay que señalar, muy importante, que se cuenta con datos concretos que permiten formar un concepto más completo. Por decir, la Gran Teotihuacán en el siglo II, contamos que con un importante fresco mural que contiene escenas de donde se hacen curaciones diversas y que decora un edificio en Tepantitla. Los mayas, las caries dentales ya eran padecidas por los mayas desde las primeras épocas del estudio de la morbilidad de caries en dientes de las diferentes etapas del desarrollo cultural maya. Se desprende que esta enfermedad parecía ser más frecuente en el clásico medio, lo que, aunado a la presencia de mayor cantidad de sarro dental en estos restos, nos hace pensar que el consumo de una dieta desbalanceada, relativamente blanda, rica en carbohidratos y pobre en proteínas, hace que esta enfermedad surja. Desde la época anterior existían entre los mayas personas que se dedicaban al trabajo dental. Sabemos, para ellos ese oficio era notorio, ya que ellos sabían sacar los gusanos de los dientes. La salud de los dientes era muy importante para ellos, porque ellos han dicho que los dientes que tengo constituyen mi orgullo. Hola, yo soy Rogelio. Voy a empezar a hablar de la endodoncia moderna. Anthony van Leeuwenhoek, 1632 a 1723, constituyó el primer microscopio y estudió la estructura dentaria, haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos dentarios, señalando también la presencia de microorganismos en los conductos radiculares. El más célebre cirujano del siglo XVI aconseja el uso del aceite de clavo y ofrece algunas indicaciones para el diagnóstico diferencial entre la pulpitis y la periodontitis. En el siglo XVIII, Faucher, fundador de la odontología moderna, recolecta todos los datos que
que existían en aquella época y los publica en 2 volúmenes. Le Chirurgien Dentiste o Trato de curaciones. El autor recomendaba para las cavidades de caries profundas con dolor curaciones con mechas de algodón embibadas con aceite de clavo o eugenol. En casos de abscesos indicaba la introducción de una sonda en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y empleaba por la obturación de los conductos en plomo en lámina. Broudet, en 1753, dentista de Luis XV de Francia, empleaba el oro laminado para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un cirujano dentista de Filadelfia, introdujo esta técnica en los Estados Unidos en 1809. En 1833 preconizaba el arsénico para desvitalización En 1864 emplea por primera vez el dique de hule y de Eulus-Palmer. En 1882 presenta un conjunto de grapas metálicas para todos los dientes. Bowman, en 1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha por la obturación de los conductos radiculares. En ese mismo año, Maguitot sugiere el uso de una corriente eléctrica para las pruebas de vitalidad de la pulpa. Adolfo Witzel, en 1876, inicia el método de la pulpotomía empleando el fenol sobre pulpa remanente. En 1890 surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller evidencia la presencia de bacterias en el conducto radicular y su importancia en la etiología de las afecciones pulpares y periapicales, iniciándose dentro de la primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida. En 1898 adquiere gran popularidad la pasta Trio, a base de formaldehído, recomendada por Gysi. Underdog, en 1901, recomienda el examen bacteriológico del conducto radicular antes de su obturación. En 1904, Buckley introduce el tricesol formol o formocresol como control químico de los productos gaseosos de la descomposición pulpar y como desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados. En 1908, Meyer, médico y dentista de Nueva York, introdujo una técnica para determinar la longitud radicular y el nivel de obturación. Época de resurgimiento endodóntico, 1928-1936. Investigadores tales como Callahan, Grove, Kolisch, Fish, McLean, Oakey y Elliott, a través de pruebas radiográficas, bacteriológicas e histopatológicas, trataban de combatir los ideales de los radicales. Las pruebas radiográficas comprobaron: 1. La mala endodoncia que se practicaba en la época. 2. Que era imposible realizar un tratamiento endodóntico sin empleo de rayos X. 3. Que las lesiones peripicales desaparecieron después de un tratamiento endodóntico bien orientado y realizado. Época de la tecnología en endodoncia, 1990. A fines del siglo XIV y principios del siglo XX, la endodoncia se denomina terapia de los conductos radiculares o patodoncia.
El doctor Harris Johnson, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como profesor y clínico de la terapia de conductos radiculares por sus conferencias y demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego endo, dentro, y odontos, diente, proceso de trabajo dentro del diente. En 1943 un grupo de profesionales se reunió en Chicago